Caída libre y movimiento parabólico, presentado por Jorge Luis Andrade Calderón, José Camilo Hoyos, María de los Ángeles Solano Busta, Alejandro Patiño Torres y Roy López Gutiérrez. Introducción. Se realizaron varias prácticas de laboratorio con el fin de experimentar caída libre y movimiento parabólico en un contexto real y educativo, ya que se vuelve fundamental demostrar cómo funciona el aspecto teórico en el campo real, para que el estudiante siga ideando evoluciones ante los problemas a resolver. En estos movimientos, caída libre, un objeto cae hacia abajo, despreciando el rozamiento del aire y en el que la aceleración toma el valor de la gravedad, mientras que en el movimiento parabólico se describe como el desplazamiento por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola. Objetivos. Objetivo general. Comprender el uso de caída libre y movimiento parabólico, junto con su aplicación en escenarios prácticos, tomando como referencia la puesta en práctica, donde se tiró un balón desde las gradas de la cancha de la Universidad Pontificia Bolivariana, así como también el lanzamiento de dicho balón a la cesta y el lanzamiento del cañón, provocando que su trayectoria sea una parábola, y la toma de datos, que es fundamental para realizar las operaciones consecuentes. Los siguientes serían los objetivos específicos, que son llevar a cabo la comparación de datos obtenidos en el experimento realizado tanto en tracker como a mano, de manera que se pueda sacar un margen de error y analizar cómo cambian los resultados del aspecto práctico al teórico, siendo capaces de relacionar la teoría con la puesta en práctica. Utilizar como herramienta fundamental el software tracker con el fin de habituarse a sus funciones y a la manera en cómo analiza y procesa los datos del experimento de caída libre, además de la gran utilidad que llega a tener al analizar y resolver fenómenos que ocurren en el contexto real. Tener la capacidad de realizar los cálculos necesarios para resolver las incógnitas en el ejercicio de caída libre y movimiento parabólico, de manera que se da todo el aprendizaje teórico reflejado en la puesta en práctica de las ecuaciones fundamentales para este tema, para que se gane la habilidad del pensamiento y el razonamiento numérico y físico. Hipótesis. Se espera que al experimentar con los cuerpos, en el caso de caída libre, el balón va a experimentar el aumento de velocidad de manera progresiva hasta que toque el suelo, mientras que en movimiento parabólico los objetos sometidos sigan una trayectoria en forma de parábola, de manera que en el eje Y se vea afectado por la gravedad, que es equivalente a 9,8 hacia abajo. En cuanto al eje X, la posición cambiará de manera uniforme. Marco teórico. Ecuaciones de caída libre, donde YF es igual a posición final en el eje Y, YI posición inicial en el eje Y, BI velocidad inicial, T tiempo, G gravedad de la Tierra, que sería 9,8, BF velocidad final. Quedando así, Y final es igual a Y inicial más velocidad inicial por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial menos 2 veces la gravedad por Y final menos Y inicial. Movimiento parabólico, donde velocidad inicial en X, B y Y, que sería velocidad inicial en Y, XF, que sería posición final en X, XY, posición inicial en X, T, que sería nuevamente el tiempo, YF, que sería posición final en Y, YI, posición inicial en Y, velocidad inicial en Y, G, gravedad, que sería nuevamente 9,8, BFY, que sería velocidad final en Y, siendo así en X un movimiento rectilíneo uniforme y en Y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, quedando así las ecuaciones de velocidad inicial en X es igual a velocidad inicial por coseno del ángulo, velocidad inicial en Y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo. En X un movimiento uniforme siempre va a ser la velocidad constante, velocidad inicial en X, velocidad inicial por el coseno del ángulo, X final, que es igual a X inicial más velocidad inicial por el tiempo. En Y, que es un movimiento uniformemente acelerado, donde Y final es igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Velocidad final en Y, que es igual a velocidad inicial en Y menos gravedad por el tiempo, velocidad final
de y al cuadrado es igual a velocidad inicial en y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por y final menos y inicial. Cuadro comparativo de caída libre y movimiento parabólico. En caída libre, la trayectoria es vertical hacia abajo. En el movimiento parabólico es una parábola. En caída libre se produce el movimiento en un plano vertical en el eje Y. En el movimiento parabólico incluye un componente horizontal en el eje X y vertical en el eje Y. En caída libre, la velocidad aumenta conforme el objeto cae. En el movimiento parabólico en X se mantiene constante y en el eje Y se acelera hasta que un punto empiece a disminuir. En las siguientes imágenes podemos observar los lugares donde se realizaron los experimentos de caída libre y movimiento parabólico. En la primera imagen podemos observar a nuestro compañero Jorge ubicado en las gradas de la cancha a una altura determinada y a punto de darle inicio al experimento. En la segunda y cuarta imagen vemos la cancha de básquet, donde fue el primer lugar donde realizamos el experimento del movimiento parabólico, donde utilizamos de referencia a nuestro compañero Jorge con una regla que medía 1 metro y posteriormente atrás de él estaba nuestro compañero Sebastián lanzando el balón de básquet hacia la cesta. Por último, tenemos la tercera imagen donde está nuestro compañero Keiler en el último experimento que fue con el profesor en el salón de clase. Resultados y análisis caída libre. El tiempo que nos arrojó Tracker fue igual a 0,75 segundos. Y el tiempo teórico promedio de los 5 tiempos que utilizamos fue de 0,90 segundos. A estos dos datos se le saca el porcentaje de error, el cual es dato teórico menos dato experimental entre dato teórico por 100, dándonos como resultado 6,6%. La velocidad final en Tracker nos dio menos 7,35 metros sobre segundo. La velocidad final teórica que sacamos de las fórmulas fue de menos 8,80 metros sobre segundo. A estos dos datos se le saca el porcentaje de error, nos dio 16,4%. Para Y inicial en Tracker nos arrojó 5,1 metros. Y el Y inicial teórico fue medido con un flexómetro, nos dio 5,4 metros. Se le sacó el porcentaje de error y nos dio 5,5%. Y a continuación tenemos las evidencias de Tracker, de las mediciones y de los datos. En los resultados y análisis del movimiento parabólico, tuvimos bastante efectividad en los resultados encontrados con bastantes incógnitas. Tuvimos un tiempo experimental de 1,42 segundos, un